Nabucodonosor era un rey de Babilonia, ¿sí? Y Nabucodonosor trajo a Daniel, a 3 jóvenes más hebreos, que los trajo al templo a trabajar para él, ¿sí? Y les cambió hasta el nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, Mesac, perdón. Sí, y así les cambió el nombre a los de Sadrach, Mesac y Abednego, que se llamaban Misael, Ananías y Azarías, ¿así es? Vale. Y él les cambió el nombre, y Belsasar a Daniel. Les cambió el nombre para que trabajaran ahí. El nombre que tenían ellos era un nombre de Dios, porque eran nombres de Dios, y los nombres que les puso eran nombres de dioses del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Pero bueno, vamos a la Biblia, al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 6, para que conozcamos más de esto. Daniel 1, el verso 6 y 7, ¿sí? El primero que vamos a leer. Yo lo leo de aquí de la Biblia, a ver si es igual que esa. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. O sea que aquí vemos lo que estábamos hablando, ¿verdad? Este rey los trajo cautivos, y no solamente que los trajo cautivos, sino que le cambió el nombre a conveniencia de él, ¿verdad? Bueno, sabemos la historia, vamos a hacer un resumen antes de empezar a ver esta historia, ¿verdad? Este rey era un rey muy poderoso de Babilonia, y en Babilonia vivían muchas naciones de distintas religiones, de distintas etnias, ¿verdad? Y entonces él quería unificar, quería glorificarse, quería hacerse un dios. Por eso es que mandó a construir esta estatua portentosa y toda de oro, ¿verdad? Para que la gente le alabara solamente a él y dejara de lado a sus dioses, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante. La primera prueba que tuvieron Sadrach, Mesac y Abednego y Daniel fue cuando llegaron al templo, que todos los siervos del rey comían de la comida del rey, ¿verdad? Entonces, estos no quisieron contaminarse con la comida del rey. Pero imagínense que ellos llegaban al reino de este rey, y el rey le decía, bueno, ustedes tienen que comer esto. Y entonces ellos tuvieron ahí su primera prueba. ¿Por qué? Porque como ellos sabían que esa comida que comía el rey, ese vino que bebía el rey, era una comida contaminada, porque era sacrificio a dioses, ¿verdad? Los sacrificios que se hacían a los dioses, luego lo que quedaba se lo comían, y sabían que era comida que estaba contaminada. Entonces ellos hablaron con el jefe y le dijeron, no, mira, nosotros no queremos contaminar, no, pero ustedes tienen que comer de la comida, dijo aquel. ¿Por qué? Porque después, dice, si el rey los ve a ustedes demacrados por no comer, mi cabeza rueda, dijo el hombre. Entonces Daniel llegó a un acuerdo con ellos de que le dieran legumbres y agua, y que en 10 días probaran si ellos estaban mejor o no. Entonces así fue lo que hicieron, y lo probó durante 10 días, y al término de los 10 días, el semblante de estos 4 era mejor que el de los otros siervos del rey. Pero no porque comían legumbres solamente, sino o bebían agua y no se contaminaban de lo que aquellos comían, sino porque tenían a Dios con ellos. Amén. No solamente era porque ellos se alimentaban de eso, sino porque el Señor estaba con ellos. Pero esto lo vamos a ver en la palabra, en Daniel, capítulo 1, versículo 8 al 17. Lo que yo le voy contando lo vamos a ir leyendo en la palabra, amén, para que no digan que es palabra mía, es de Dios, amén. Vamos al capítulo 1, verso 8 hasta el versículo 17. Lee así. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en voluntad y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con mi rey mi cabeza. Ahí está lo que decía. Entonces dijo Daniel a Melzar, el siervo, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres de comer y agua de beber, a beber. Compara luego nuestros rostros con lo de los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Amén. Seguimos leyendo hasta el 17. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba las legumbres, a estos 4 muchachos Dios les dio hasta el 17, sí. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén. Estos muchachos y Daniel tenían la bendición de parte de Dios, porque Dios les abrió el entendimiento, la sabiduría, la revelación a Daniel. Daniel tenía revelación porque después al final, porque Daniel es un tema paralelo a este, pero al final vamos a ver cuál era el secreto de Daniel, para que Dios le diera revelación sobre las cosas, sobre los sueños, y como que nosotros también podemos tener revelación de parte de Dios. Pero Daniel tenía un secreto que después se lo voy a revelar más adelante, antes de terminar. Amén. Bueno, ahora entraremos en la parte el que el rey manda construir el estatua esta, ¿verdad? Vamos al capítulo 3, ahora saltamos al capítulo 3 de Daniel, versículo 1 hasta el versículo 3. Y ahí vamos a ver el paso de cómo el rey construyó esta estatua de oro imponente. Dice así el versículo 1 del capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en los campos de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados. Los sátrapas son como gobernantes, algo así. Los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. 60 codos y 6 codos de ancho. 60 codos son 27 metros de altura. Imagínense. 27 metros de altura por 6 codos, que son 2,70 metros de ancho. O sea que se veía desde lejos. Era una estatua imponente, y imagino que carísima, porque si era de oro, era muy cara, ¿verdad? Imponente, porque imagínese usted que ve un anillito de oro y ya como que se asombra, o algo, una alhaja de oro, y ver una estatua de 27 metros de oro. ¿Quién la roba? ¿Quién se la lleva? Pues nada, así era la estatua imponente que este rey mandó a construir, solamente porque quería que lo adoraran y quería glorificarse él a sí mismo. Amén. Vamos a seguir. Dice, bueno, dijimos que ahí vivían distintas naciones, ¿verdad? En Babilonia, ahí en la provincia de Dura, donde se levantó esta estatua. Él lo que quería era gloria para él, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo la lectura de Daniel, del versículo 4, donde dejamos recién del capítulo 3, y dice,
pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vos, oh pueblos, naciones y lenguas. El 5, que al oír el son de la bocina, la flauta, el del tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Bueno, una vez que levantó y presentó esta estatua, Nabucodonosor dio la directiva de cómo querían que lo adoraran, ¿verdad? Cuando sonaron los instrumentos, al igual que como una alabanza, por eso se quiere asemejar a un Dios, e imitaba hasta ese procedimiento de los instrumentos musicales. Y entonces dio esta directiva que cuando sonaran los instrumentos, todo aquel que escuchara los instrumentos y que estuviera cerca de la estatua tenía que arrodillarse y adorar. Bueno, aquí vamos a ver y encontramos el pensamiento que Sadrach, Mesach y Abednego tenían acerca de nuestro Señor. Aquí leemos de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el versículo 3 del capítulo 20: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero lo que le amamos, dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan los mandamientos. Amén. Ellos tenían presentes este mandato de que tenían que adorar solamente a Jehová de los ejércitos y que no tenían que hacer imagen ni inclinarse ante ninguna imagen. Por eso es que más adelante vamos a ver en el capítulo 3, verso 8 de Daniel. Vamos a seguir con el proceso de cómo se dieron los hechos. Dice el versículo 8 del capítulo 3: por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron, 3, 4, 6 yo lo leí, así, ok. Versículo 8: por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, porque Sadrach, Mesach y Abednego no se habían arrodillado cuando dieron el toque de estos instrumentos. Entonces lo acusaron ante el rey, como lo dice el versículo 8, y el versículo 9 dice: hablaron y dijeron, el rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, le dijeron, tú, oh rey, has dado una ley a todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay algunos varones judíos, aquí viene donde ellos son acusados de no haberse inclinado. Hay algunos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que han levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a estos Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron a traerlos estos varones delante del rey. Aquí vemos que, claro, al ellos no inclinarse, eran personas conocidas porque llevaban los negocios, al ser tan entendidos en la ciencia y ser tan inteligentes, eran bien apreciados por el rey. Entonces, un poco, creo que había un poco de envidia ahí entre los que trabajaban y ellos, porque eran bien apreciados por el rey, por el trabajo que realizaban, y entonces ellos, cuando vieron la oportunidad de acusarlo, pues nada, lo acusaron y a ellos fueron. Amén.
Vamos a seguir leyendo del versículo 13 en adelante hasta el versículo 30 para que entendamos bien esta historia. Amén. La palabra va a hablar. Amén. Dice así: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron a traerlos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, él les dio otra oportunidad. Aquí en el versículo 15 lo vemos porque él les vuelve a proponer que se inclinen ante el rey, ¿verdad? Lo vemos aquí, seguimos leyendo, versículo 15. Dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? O sea que le estaba dando la posibilidad de que se inclinaran porque él tenía cierta estima hacia ellos y no quería sentenciarlos de una vez, ¿verdad? Y adoréis a la estatua que he hecho, porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nabucodonosor no tenía idea de a quién se enfrentaban, ¿no? Los que se meten con los hijos de Dios no tienen ni idea con quién se meten. ¿Ven? Porque nosotros no caminamos solos. Tenemos una cobertura divina. Amén. Empieza a mirarse con cobertura. Empieza a mirarse empoderado. Empieza a mirar con poder. Amén. Porque el Señor nos cubre y nos protege, al igual que lo hizo con estos jóvenes. Amén. Entonces seguimos leyendo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Amén. Estaban con seguridad, estaban con certeza de que el Dios poderoso que ellos servían los podía librar de cualquier fuego y de cualquier rey que se creyera más de lo que era. Y si no sepas, oh rey, dice el 18, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Le cambió el rostro, se enfadó con ellos y ordenó que el horno sea calentado, que se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea que si ese fuego quemaba, luego ya quemaba 7 veces más, ¿verdad? Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, dice el versículo 20, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, con sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Vamos poniéndonos en situación. Vayamos poniéndonos en situación. 3 jóvenes inocentes, siendo atados para ser arrojados inocentemente en un horno de fuego. Amén. Entonces estos varones fueron atados con sus mantas, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y el 22 dice: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a los hombres que llevaban a Sadrach, Mesach y Abednego. Imagínense. El fuego era tan intenso que aquellos hombres fuertes y vigorosos que llevaban a Sadrach, Mesach y Abednego cargados para echarlos, murieron en el intento cuando lo echaron, ¿verdad? Y ellos cayeron al horno de fuego. Seguimos leyendo el versículo 23, dice: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente, atados entre las llamas. Entonces el rey Nabucodonosor se levantó
se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo. Escucha esta palabra, escucha esta palabra es tremenda. Dice, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego?, preguntó el rey. Entonces ellos respondieron al rey, ahí en el versículo 24, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amén. Habían arrojado a 3 varones y había 4. ¿Y ustedes saben quién es el cuarto? El cuarto es el que se pasea en este lugar cada vez que nosotros llegamos acá. Es el mismo. Porque tú eres la casa de nuestro Señor Jesucristo, como dijo el pastor al comenzar. Por eso nuestra casa tiene que estar limpia y sin mancha. Amén. Para que Él pueda habitar en nosotros. Amén. Para que Él pueda hacer el milagro, como lo hizo allí en ese horno de fuego. Amén. Para que Él se pueda pasear en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tu caminar diario. Él va a ir al lado tuyo y te va a cuidar de cualquier llama que quiera quemarte, de cualquier cosa que pueda suceder, de cualquier persona que quiera dañarte. Amén. Por eso siempre tenemos que creernos que estamos bajo esa cobertura. Y cuando nos levantemos, cuando nos sentemos a la mesa a comer, cuando vayamos a trabajar, siempre decirle al Señor, Señor, sé que estás aquí, cuídame, no me dejes, Señor, no dejes que me pierda, no dejes que mi camino se aleje de ti, Señor. Amén. Bueno, vamos a seguir con el relato porque yo me estoy yendo para otro lado. Entonces, dice el rey Nabucodonosor, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los consejeros, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él le dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron todos aquellos que se habían juntado antes para echarlos en el horno de fuego. Y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, y sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor a fuego tenían. Amén, la gloria de Dios. Entonces, el 28, Nabucodonosor dijo, bendito sea Dios, el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. Amén. Qué poderosa fe, ¿verdad? Qué poderosa fe. Aquí hay una palabra clave en este versículo 28. Hay una palabra clave de lo que hicieron estos muchachos. Dice, el ángel los libró a sus siervos que confiaron en él. Yo me pregunté cuando estaba leyendo esta palabra, ¿seré capaz de dejarme arrojar en un horno de fuego por el Señor? ¿Cómo está mi fe? Me pregunté. ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Tengo la cantidad de fe y la calidad de fe que tenían estos muchachos para ante la prueba entender que es el Señor el que triunfa siempre? Porque aunque nosotros veamos que la prueba es inmensa y la salida no se ve, el Señor está ahí con nosotros. Amén. El Señor no nos deja.
y la victoria siempre es de Él. ¿Ustedes conocen alguna derrota de nuestro Señor? Nunca. Porque es un Dios de victoria y va de victoria en victoria, igual que nosotros, si estamos a Él, al lado de Él, como lo estuvieron nuestros muchachos. Por lo tanto, dice que el rey Nabucodonosor bendijo a Dios, dice el versículo 28, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, escuchen lo que hizo Nabucodonosor. Él los podría haber quemado, matado o intentado seguirlo matando, ¿verdad? Pero él reconoció. Él reconoció que este Dios era mucho más poderoso que cualquier otro Dios al cual él adoraba. Y mandó un decreto, en el versículo 29 dice, por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que blasfeme contra el nombre del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en un muladar. O sea que ordenó que aquel que faltara el respeto al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego fuera destruido, no solamente él, sino toda su casa. Y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. Y luego vemos aquí que en el versículo 30, bueno, él engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Qué ejemplo tan poderoso. Amén. De fe inamovible. Pero también tenemos otra enseñanza en este capítulo de Daniel. La enseñanza es que el Dios del cielo se glorificó y dio a conocer a todas las naciones que estaban ahí en ese lugar de que Él era el Dios verdadero. El mismísimo rey Nabucodonosor, un conquistador de muchas naciones, pudo reconocer delante de todos que Él era el Dios como no había otro Dios. Amén. Como nosotros lo hemos reconocido también. El poder de Dios es infinito, pero a Él le agrada, ¿sabe qué? A Él le agrada que tengas fe y que crea, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer crecer esa fe. Tenemos que hacer crecer esa fe. Pero antes de darle la fórmula que tenía Daniel para hacer crecer esa fe y para que el Señor le revelara lo que le revelaba a Daniel, que era capaz de interpretar los sueños de los reyes y ver más allá de lo que cualquier otro podía ver, que nosotros también podemos hacerlo. Eso no era para aquel tiempo solamente, no era para aquella época ni para aquellas personas, sino es para cada uno de nosotros. El Señor puede empoderarnos no solamente con revelación, sino con dones de sanidad, con dones de ciencia, como lo hizo con aquellos muchachos. Solamente tenemos que creer y tener la fe como ella la tenía, inamovible, ¿verdad? Pero hay un punto que yo quiero recalcar aquí, y es que nosotros, aquellos muchachos, cuando llegaron al templo del rey, el rey les cambió sus nombres. Amén. Y yo quiero hacer un paralelismo con nosotros. Nosotros no tenemos que permitir que nadie nos quite nuestra identidad como hijo de Dios. Amén. Dios nos ha puesto un nombre. Dios nos ha limpiado, Dios nos ha traído a este lugar para que nosotros podamos ser luz. Y nosotros no tenemos que dejar que nadie nos cambie esa identidad. Y otra cosa, y otra enseñanza de este capítulo de Daniel es que nuestro Dios es un Dios de devoción exclusiva. Nosotros no podemos adorar a otros dioses o distraernos con otras cosas. Yo me preguntaba cuando estaba escudriñando esta palabra y estaba meditando sobre esto, y el Señor me decía una cosa, y tenía el móvil aquí.
y tenía la Biblia aquí. Entonces inmediatamente miré el móvil y miré la Biblia y digo yo, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a esto? ¿Y cuánto tiempo le estoy dedicando a esto? Se ha transformado esto en un medio de idolatría, porque la idolatría no es solamente adorar a dioses. La idolatría es distraer la atención que Dios tiene y quitar el primer lugar de Dios y que pase a segundo plano. Ya eso es idolatría, porque Él necesita de nosotros y quiere de nosotros devoción exclusiva. Y entonces me pregunté, levantando el móvil, ¿esto ocupa más tiempo que esto en mi vida? ¿Y saben qué? Se lo voy a contar y voy a ser sincero con ustedes. Tengo 2 móviles. De verdad, sale Juan. Tengo 2 móviles. O sea que doble es mi tentación. Doble es mi prueba. Y cuando reflexionaba, voy a ser sincero con ustedes y le voy a decir que llegué a la conclusión de que estaba dedicándole más tiempo al móvil que a la palabra de Dios. Y esto me llevó a la reflexión de que tengo que dejar esto. Amén. Para tomar esto. Aleluya. ¿Por qué? Porque el móvil, si bien sirve para comodidad, comunicación y todas las cosas que nosotros hacemos por ahí, nos comunicamos, pero si bien eso, ya uno después se pone a mirar cosas y le aparecen cosas que no tiene que mirar, y le aparece otra cosa, y le aparece otra cosa, y llega un momento que estamos atrapados en un no sé dónde estoy. Amén. Y llegué a esa reflexión y quería compartírsela. Para que si algún hermano está en la misma situación, intentemos volver a esto. Intentemos volver a escudriñar la palabra del Señor, que es algo tan provechoso, que todo fue escrito para provecho nuestro. Amén. Esa era mi reflexión acerca del móvil. Pero ahora sí le voy a dar el secreto que tenía Daniel. El pastor lo sabe, bueno, y la pastora también. Lo vamos a leer en el capítulo 9, versículo 3 de Daniel. En el capítulo 9, versículo 3 de Daniel, ahí Daniel nos da el secreto que él tenía. Vamos a leer aquí en el versículo 3. Y volví mi rostro al Señor, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole ¿en qué? En oración y ruego. Si nosotros queremos que el Señor empiece a revelar en nuestras vidas cosas sobrenaturales, si queremos movernos en el nivel que Dios está exigiendo hoy en día, porque ya no somos niños espirituales, somos ya personas mayores espirituales, muchos tenemos muchos años, algunos más en el Señor, ¿verdad? Y tenemos que empezar a como dijo el pastor, empezar a tener esa visión de la palma, por ejemplo, que lo dijo él. Entonces el Señor está buscando obreros, la mies es mucho y los obreros pocos. Tenemos que empezar a crecer y a decir, Señor, heme aquí. Pero para eso tenemos que hacer orar y ayunar. Tenemos que poner una campaña, con el permiso del pastor lo digo a esto, en poder ayunar. Nosotros, el equipo de alabanza, vamos a ponernos una meta de hacer ayuno, de ayunar. Orar, oramos, porque ahora venimos media hora antes de los ensayos y oramos media hora antes. Si pudiéramos 1 hora, lo haríamos 1 hora, porque hemos visto la bendición del Señor tremendo, el tremendo mover del Señor aquí arriba. Cuando venimos a ensayar solamente, sentimos la presencia de Dios, sentimos que Él está con nosotros, disfrutamos del poder estar con Él. Pero el secreto es este que Daniel tenía para esa revelación. Él ayunaba y en otra parte de por ahí dice que ni perfume se ponía. Imagínense, estaban en un estado de
de humillación total ante el Señor. Es un estado de intimidad total con Él. Amén. Nosotros tenemos que entrar en esa intimidad. Dejar la intimidad del móvil. Yo le digo una cosa. Tengo ahí un testigo. A partir de hoy, mi móvil va a pasar a segundo plano. En el nombre de Jesús. Porque quiero seguir nutriéndome de lo que el Señor me da aquí. Amén. Porque no solamente esta palabra que el Señor trajo hoy día de esta fe inamovible de estos tres muchachos es lo que me sirvió esta noche, sino me sirvió volver a reafirmar ese poder interminable que Dios tiene para hacer milagros. Y que Él puede hacer milagros en la vida de cualquiera de nosotros, pero solamente tenemos que arrodillarnos. Le voy a contar un testimonio corto acerca de una cosa que me sucedió aquí en Las Palmas. Cuando recién conocí al Señor, llevaba un año y siempre creí que la oración es el medio que tenemos para llegar al Señor más directamente. Y un día se acercó una hermana que venía con un informe médico en su mano y en el informe decía que ella tenía metástasis en su vientre. Tengo ahí un testigo de lo que le voy a contar, es verídico. Amén. Y la hermana llegó con ese informe médico y dijo: hermano, tengo cáncer. Y entonces yo recién estaba empezando en los caminos del Señor, pero el Señor me dijo: ora. Y entonces le dije a la hermanita: mira, hermanita, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar y vamos a ayunar con usted y vamos a buscar hermanos que estén bien espiritualmente y vamos a juntarnos a orar y vamos a ayunar y usted se va a humillar ante el Señor. Y esa mujer estaba tirada, llorando, rogándole al Señor por su salud, y ayunó 1, 2, 3, 4 días, 2 semanas, y cuando le tocó ir al Negrín de nuevo, el médico le hace el examen y el médico no podía creer lo que había sucedido. Ella no tenía absolutamente nada. Ese cáncer había desaparecido totalmente, porque la oración tiene poder. La oración del justo tiene poder, y ella se humilló ante el Señor. Se humilló ante el Señor y el Señor hizo el milagro. Y al igual que los leprosos que curó el Señor, no todos volvieron, solamente uno, ¿verdad? El Señor la sanó, pero ella después no siguió en los caminos del Señor. Yo no la volví a ver luego, porque así son las cosas. El Señor hace el milagro, pero tú dispones lo que vas a hacer con tu vida luego. Pero ese testimonio quería contarles porque la oración, el ayuno, tiene ese poder. Si el Señor Jesucristo dice que esos asuntos y esas cosas salen solamente con ayuno y oración, pues, ¿quién más? Yo les invito entonces a que tomen esta palabra para que podamos reflexionar en dónde estamos en nuestra fe parados delante del Señor. Si queremos ser del agrado del Señor, tenemos que tener nuestra fe fortalecida. Si la tenemos fortalecida, en buena hora. Gloria a Dios, y estamos en victoria. Yo quiero pedir al Señor en este día que esta palabra que Él nos ha dado sea de provecho para cada uno de ustedes y que la lleven a sus hogares y la mediten. He meditado en esta palabra y primero la he entendido porque el Señor me la ha explicado y he podido entenderla para poder explicárselas a ustedes. Y le doy la gracia a Dios por este privilegio de poder haber estado aquí en este lugar, en este día, trayéndoles esta palabra. Que el Señor les bendiga y que todo lo que hagamos de aquí en adelante sea para honra y gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.